Pena de muerte por ser indocumentado, por ser ilegal en Estados Unidos, te van a condenar a pena de muerte. Así ha estado circulando en redes. ¿Qué tan cierto es esto? Pues miren, vamos a verlo de lleno bien rápido. Sí, están proponiendo la pena de muerte. Esta es una propuesta de ley formal en el Senado de Florida, apoyada por el gobernador y por muchos senadores, que le otorga la pena de muerte a inmigrantes indocumentados si primero cometen un crimen capital. Esto es cuando desvives a alguien o cuando abusas de un menor de edad. Si este es tu caso, entonces ya no vas a tener derecho a un jurado, ya no vas a tener derecho a la mayoría de los derechos que tienes para tu defensa legal. Prácticamente te van a otorgar la pena de muerte así de cajón. Y esto sí es cierto y va en serio, pero aún tienes que cometer un pecado capital. Por lo que esos encabezados que dicen pena de muerte a indocumentales, pena de muerte a inmigrantes indocumentados, está un poco sensacionalista, no es del todo cierto, pero sí tiene una base muy cierta, muy real y muy seria, que es ya no vas a tener derecho a jurado o a un juicio legal, ya vas directo a la cámara de ejecución. Lo que sí te convierte en un criminal es estar en el estado de forma ilegal, pero esto ya de por sí es un crimen, ¿no? Y aquí depende de quién seas, si eres de izquierda o de derecha. A mí no me gusta poner esas etiquetas de liberal contra conservador porque solo nos divide. Y lo que tenemos que hacer ahorita es unirnos y no dividirnos. Pero en este caso sí es importante hablarlo porque tienes que saber de qué lado está y esto depende de cómo veas tú a los indocumentados ilegales. Si los ves como justificados o no. Que no estás seguro, ahorita te ayudo a decidirte. Esta ley prácticamente discrimina basado en tu estatus migratorio. Te ha tocado cuando vas manejando por una construcción en la autopista y ahí dice multas al doble porque es un sitio de la construcción, o cuando los trabajadores están presentes te cobran más por tu multa, se va al doble. Así mismo es esto. La pena que te den, por muy menor que sea el crimen, se te va a aumentar basada en tu estado migratorio. Es decir, haber entrado ilegalmente al estado de Florida va a magnificar cualquier sentencia que te den. Pero ¿tienes que cometer el crimen primero? Sí. Pero aunque no cometas ningún crimen, le están dando autoridad a todos los oficiales del estado de Florida a que en cuanto detengan a alguien que no tenga estado migratorio, automáticamente lo transfieran a ICE o la agencia en Estados Unidos que se encarga de deportar a personas. Y aquí es donde viene el detalle. Ya lo hicieron un crimen pagado por 9 meses de cárcel solo el existir en el estado de Florida de forma indocumentada. En los demás estados pues te deportan y ya, pero ahora antes de ser deportado vas a servir 9 meses en prisión obligatorio por haber entrado al estado de Florida de forma ilegal. Entonces, como te decía, esto depende de quién eres. ¿Ves tú a los ilegales como criminales? Entonces esto no es una discriminación, es justicia. Ahora, ¿ves tú a los indocumentados como seres humanos que buscan una mejor vida? Esto no es justicia, es una discriminación, una aberración y un atentado ante la dignidad humana. Lo que sí es cierto, no importa de qué lado estás, es de que innegablemente el estado de Florida tiene mucha influencia en todo el país. Y esto se puede extender a muchos más estados y eventualmente a todo el país, sobre todo con la presidencia del señor Trump. Él anteriormente había propuesto cosas similares a esto, pena de muerte a inmigrantes ilegales que cometen crímenes serios, y también había propuesto cárcel obligatoria y mínima a las personas que estén en estados de forma indocumentada, pero no lo había podido pasar. El estado de Florida, el gobernador Ron DeSantis sí tuvo suficiente apoyo para empezar a avanzar con esta ley, y él específicamente dijo: esta ley es para facilitarle las cosas al presidente Trump y para poner un precedente para los demás gobiernos estatales. También dijo: en el estado de Florida queremos ser el estado más severo que peor castigue a los inmigrantes indocumentados. Así que aquí lo tienes. Yo en lo personal acabo de ir a Florida y no sé cómo le van a hacer porque, por ejemplo, en la ciudad de Miami el 90% son hispanos y una de las
de las personas que se oponen a esta ley dice, esto va a causar discriminación visual, algo llamado profiling, que en español lo podemos decir de cómo te ven, te tratan. Es decir, si ves a alguien con ropa sucia, asumes que es pobre. Si ves a alguien descuidado, con cortadas en la cara, asumes que es drogadito o es un criminal. Eso se llama profiling, cuando asumes cosas sobre alguien basada en su apariencia. Pues las personas que se oponen a esta ley nos dice, a las personas que se vean como ilegales, los van a acosar las autoridades, pero entonces, ¿cuál es exactamente el look que tiene un ilegal? Pues no nos queda de otra más que decir hispano, por lo que cualquier persona de apariencia hispana va a contar entre ese profiling de que, hey, tú te ves como que estás ilegal, pero en el estado de Florida, al menos en sus ciudades grandes, hay muchos hispanos. En Miami son que el 90% y en las demás ciudades grandes son mínimo el 80%. Entonces, no sé cómo va a ser. No sabemos. No sabemos a cuántas personas van a empezar a sentenciar injustamente. No sabemos cuántos van a en serio tener sus crímenes, sus sentencias duplicadas y triplicadas por crímenes menores. Tampoco sabemos cuántos inmigrantes indocumentados van a huir del estado. No sabemos. Solo nos queda ver y estaremos al pendiente. Hasta aquí mi reporte.